Familia adoptiva la amarró al poste «Tu fracasada», hasta que su marido millonario, el despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como todos los días desde hacía 4 años. Itzel Hernández Morales extendió la mano hacia la mesita de noche, tanteando en la penumbra hasta encontrar el pequeño aparato que la devolvía cada día a una realidad que preferiría postergar eternamente. El departamento de 2 habitaciones en la colonia Reforma olía a café recalentado y a la humedad que se filtraba por las ventanas mal selladas durante la temporada de lluvias. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo sus huesos protestaban contra el colchón barato que llevaba prometiéndose cambiar desde que se mudó ahí. A través de la ventana, las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir de dorado las montañas que rodeaban Oaxaca de Juárez. Esas mismas montañas que a veces, en sueños, le hablaban en una lengua que su corazón entendía, pero su mente había olvidado. «Gundani, Gundani», susurraba una voz en su memoria mientras se dirigía a la pequeña cocina. «Ven, ven», le decía alguien cuyo rostro permanecía difuso en los bordes de sus recuerdos más antiguos. Una mujer que olía a copal y hierbas medicinales, que tenía las manos manchadas de añil y sonreía mientras le enseñaba a distinguir los hilos de colores en un telar que parecía grande como el mundo. Pero esos fragmentos se desvanecían tan pronto como llegaban, dejando solo el sabor amargo del café instantáneo y el zumbido de la ciudad que despertaba más allá de sus ventanas. Itzel se vistió con el mismo traje sastre azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano 3 años atrás. Cuando consiguió el trabajo en Exportaciones Culturales Oaxaca, la falda le quedaba un poco ajustada en las caderas. Había subido de peso desde que vivía sola, alimentándose principalmente de quesadillas compradas en el puesto de Doña Carmen y refrescos de cola. Pero seguía siendo presentable para una contadora que trabajaba en una oficina donde nadie prestaba demasiada atención a los empleados de menor rango. El camión hacia el centro tardó 40 minutos en lugar de los 20 habituales. Un accidente en la carretera federal había desviado el tráfico hacia las calles coloniales, obligando a los vehículos a serpentear entre turistas madrugadores que fotografiaban cada puerta pintada de colores vibrantes, cada balcón adornado con flores de bugambilia. Observó a una pareja de extranjeros, él con sombrero de palma comprado obviamente en el mercado de artesanías, ella con un rebozo que probablemente costó 10 veces lo que las tejedoras recibían por hacerlo, mientras discutían en inglés sobre la autenticidad de las artesanías que habían comprado el día anterior. «I just hope these are really made by indigenous people, you know», decía la mujer, ajustándose el rebozo como si fuera un accesorio de moda. «The seller assured us they were. Honey, look at the certificate of authenticity», respondía su esposo, mostrando un papel que Itzel sabía había sido impreso en masa en alguna imprenta del centro. Un nudo familiar se formó en su estómago. Durante años había procesado las facturas y contratos de Exportaciones Culturales Oaxaca. Había visto los números, lo que pagaban a los artesanos rurales versus lo que cobraban a los compradores internacionales. La diferencia era obscena, pero cuando había intentado hablar del tema con su supervisor, le habían explicado pacientemente que los costos de comercialización y distribución justificaban el margen de ganancia. La oficina ocupaba el segundo piso de un edificio colonial restaurado en el centro histórico. Las paredes estaban decoradas con textiles zapotecos, mixtecos y chatinos, todos con pequeñas placas que explicaban su origen ancestral y técnicas milenarias en 3 idiomas. Lo que las placas no mencionaban era que muchos de esos textiles habían sido producidos en talleres urbanos, copiando patrones tradicionales pero sin el conocimiento cultural que les daba significado. Itzel había pasado los últimos 6 meses reuniendo evidencia, facturas alteradas, contratos leoninos, testimonios de artesanos que habían aceptado hablar con ella durante sus visitas a las comunidades rurales. Todo estaba organizado en una carpeta que guardaba en el último cajón de su escritorio, esperando el momento apropiado para presentarla. Ese momento llegó durante la junta matutina del martes, cuando el director general, licenciado Moreno, anunció con orgullo que habían conseguido un nuevo contrato con una cadena de tiendas estadounidenses. «Nos han pedido específicamente textiles 100% auténticos», dijo haciendo comillas con los dedos,
Y estamos negociando un precio excelente, por supuesto. Tendremos que ajustar nuestros costos de adquisición para mantener la rentabilidad. Ajustar los costos de adquisición significaba pagar menos a los artesanos. Itzel sintió cómo la sangre se le subía a la cabeza. «Licenciado», dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Creo que deberíamos revisar nuestros márgenes de ganancia. En lugar de reducir los pagos a los productores, tengo información que sugiere que ya estamos pagando precios injustos». El silencio que siguió fue tan pesado como el aire antes de una tormenta de verano. Moreno la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y molestia. «Señorita Hernández, creo que está confundiendo su papel en esta empresa. Usted está aquí para procesar números, no para cuestionar nuestras políticas comerciales». «Pero los números muestran exactamente eso», insistió Itzel, sacando la carpeta de su bolsa. «Tengo facturas, contratos, testimonios. Estamos pagando en promedio 15% del precio final de venta. Eso no es comercio justo, es explotación». La palabra quedó suspendida en el aire como una acusación. Los otros empleados intercambiaron miradas incómodas. Moreno se puso de pie lentamente, su rostro enrojeciendo. «Señorita Hernández, está despedida. Recoja sus cosas y váyase inmediatamente». El mundo se tambaleó. Itzel sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Había sabido que esto podía pasar, pero la realidad del despido la golpeó como un puño en el estómago. «Pero, licenciado, solo estoy tratando de hacer lo correcto. Ya nos dijo lo que piensa sobre lo correcto. Ahora haga lo correcto para usted y váyase antes de que llame a seguridad 30 minutos después». Itzel caminaba por las calles empedradas del centro histórico con una caja de cartón en los brazos, sus pertenencias personales, una taza con el logo de la universidad, una planta de sábila que nunca florecía, la carpeta con toda su evidencia. Se veían patéticamente pequeñas en el contenedor que había conseguido en la tienda de abarrotes de la esquina. Los turistas seguían fotografiando las fachadas coloridas. Los vendedores ambulantes seguían ofreciendo sus productos. El mundo seguía girando como si nada hubiera cambiado. Pero para Itzel, algo fundamental se había quebrado. No solo había perdido su trabajo, había perdido la ilusión de que hacer lo correcto tenía algún valor en un mundo construido sobre la explotación disfrazada de apreciación cultural. El camión de regreso a casa se demoró aún más que en la mañana. Mientras observaba la ciudad desfilar por la ventana, Itzel se preguntó si sus antepasados zapotecos, esos fantasmas que visitaban sus sueños con sus teares y sus cantos, habrían reconocido el mundo en el que ahora sus tradiciones se vendían como souvenirs para turistas que nunca entenderían su verdadero significado. El peso de la soledad se asentó en su pecho como una piedra. En unas horas, tendría que enfrentar a Esperanza y Aureliano. Tendría que explicar por qué había perdido el único trabajo estable que había conseguido en años, y sabía con una certeza que le helaba la sangre que ellos no verían principios en su despido, solo verían fracaso. La puerta de la casa familiar se abrió antes de que Itzel pudiera tocar. Esperanza Morales apareció en el umbral como una tormenta contenida, sus ojos pequeños y oscuros brillando con una furia que había estado fermentando desde la mañana. Detrás de ella, el aroma familiar de frijoles refritos y tortillas quemadas se mezclaba con algo más amargo, la decepción que impregnaba cada rincón de esa casa de muros descascarados y sueños marchitos. «¿Qué haces aquí a esta hora?». La voz de Esperanza cortó el aire húmedo de la tarde como un machete. Sus manos, manchadas de masa y resentimiento, se crisparon en los costados de su delantal desteñido. Itzel bajó la caja de cartón al suelo del pequeño patio, donde las gallinas de Esperanza picoteaban entre los charcos de agua jabonosa que habían quedado del lavado matutino. El olor a detergente barato se mezclaba con el dulzor empalagoso de las flores de frangipani que se desparramaban desde el árbol del vecino. «Me despidieron», dijo, las palabras saliendo de su boca como piedras que hubiera estado masticando durante horas. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Esperanza se quedó inmóvil, procesando la información, mientras que desde el interior de la casa llegaba el sonido de la televisión, donde algún conductor de programa de chismes comentaba sobre la vida privada de actores que nunca pisarían un barrio como el suyo. «¿Cómo que te despidieron?». La voz de Aureliano emergió desde las sombras del corredor.
Su padrastro apareció secándose las manos con una toalla grasosa, su camiseta blanca amarillenta por años de sudor y cerveza derramada. Sus ojos, siempre ligeramente vidriosos desde las 4 de la tarde, se enfocaron en Itzel con esa mirada que había aprendido a temer desde niña. «Traté de hacer lo correcto», comenzó Itzel, pero Esperanza la interrumpió con un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «¿Lo correcto? ¿Lo correcto era perder el único trabajo decente que has tenido en tu vida?» Las palabras cayeron sobre Itzel como gotas de aceite hirviendo. Sintió cómo se encogía por dentro, como había aprendido a hacer desde pequeña cuando las voces se alzaban y las acusaciones comenzaban a volar. No podía quedarme callada viendo cómo... «¡Cállate!», rugió Esperanza, su voz subiendo una octava que hizo que las gallinas se dispersaran con un aleteo nervioso. «Siempre tienes que meter tu maldita nariz donde no te llaman. Siempre tienes que ser la heroína de tu propia telenovela». Roberto apareció en la puerta de su cuarto, su rostro de 18 años marcado por esa expresión de alarma que conocía demasiado bien. Sus ojos se encontraron con los de Itzel por un segundo, y ella vio en ellos algo que podría haber sido compasión si hubiera tenido tiempo de analizarlo. «Mira nada más lo que trajiste a esta casa», continuó Esperanza, acercándose a Itzel con pasos que resonaban en las baldosas agrietadas como golpes de martillo. «Nos criaste como si fueras nuestra hija, te dimos techo, comida, educación, y así nos pagas». «Fa Esperanza, cálmate», murmuró Aureliano, pero su voz carecía de cualquier autoridad real. Era el tipo de comentario que hacía para cumplir con el protocolo de ser el hombre de la casa, sin ninguna intención real de intervenir. «No me voy a calmar». La mujer se volvió hacia su esposo con ojos que echaban chispas. Esta ingrata acaba de tirar por la borda el único futuro que tenía. ¿Y por qué? Por sus principios de señorita universidad. Las últimas palabras salieron cargadas de un desprecio tan profundo que Itzel sintió como si la hubieran abofeteado. Esperanza había pronunciado universidad como si fuera una enfermedad contagiosa, algo vergonzoso que había infectado a Itzel y la había vuelto pretenciosa e inútil. «Nunca debimos haberte recogido», continuó Esperanza, y ahora su voz temblaba con una emoción que iba más allá de la ira. «Debimos haberte dejado donde te encontramos, con los indios sucios esos que ni siquiera hablaban español como gente decente». La palabra indios salió de su boca como un escupitajo. Itzel sintió como algo se quebraba en su interior, algo que había estado agrietándose durante años, pero que finalmente se hacía pedazos bajo el peso de ese desprecio ancestral. «Esperanza». Roberto dio un paso adelante, su voz juvenil quebrándose. «Tú cállate», le gritó su madre. «No necesito que un mocoso me diga cómo criar a esta fracasada». La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia. «Fracasada». No hija, no Itzel, no siquiera tú. Fracasada. Algo cambió en ese momento. Itzel sintió cómo la sangre se le enfriaba en las venas, como una calma extraña se apoderaba de ella. Era la misma sensación que había tenido de niña cuando los gritos se volvían demasiado fuertes y su mente se desconectaba, flotando hacia un lugar donde las palabras no podían lastimarla. «Siempre fuiste una malagradecida», continuó Esperanza, interpretando el silencio de Itzel como sumisión. «Desde que llegaste aquí con tus ojitos de india asustada, siempre creíste que eras mejor que nosotros». Aureliano se acercó, y Itzel pudo oler el alcohol en su aliento, mezclado con el olor a grasa de la cocina, donde trabajaba en un restaurante de comida corrida. «Esperanza tiene razón», dijo su voz pastosa pero firme. «Te dimos todo y mira cómo nos pagas. No tienes respeto, no tienes consideración». «Exacto». Esperanza se volvió hacia la ventana donde se había asomado Mercedes, la vecina de al lado, claramente atraída por los gritos. «Miren todos lo que es esta, una fracasada que no puede ni mantener un trabajo». La humillación pública era el castigo favorito de Esperanza. Itzel lo sabía. Había visto cómo trataba a Roberto cuando reprobaba materias o llegaba tarde a casa, pero nunca había sido el objetivo principal de esa crueldad exhibicionista. «Vengan a ver», gritó Esperanza hacia la calle, su voz amplificándose en el patio pequeño. «Vengan a ver a la universitaria que se quedó sin trabajo por creerse muy lista». Mercedes desapareció de la ventana rápidamente, pero Itzel sabía que no era por discreción. Era para contarle a las otras vecinas,
para esparcir la noticia por todo el barrio, como semillas de gossip que florecerían en chismes durante semanas. «Esperanza, no hagas esto», murmuró Roberto, pero su voz se perdió en el siguiente arrebato de su madre. «No, que todos sepan qué clase de hija criamos, una que nos da la espalda cuando más la necesitamos». Aureliano fue al cuarto y regresó con una cuerda de enequén que usaban para tender la ropa. Sus movimientos eran deliberados, y Itzel sintió un terror frío comenzar a crecer en su estómago. ¿Qué van a hacer?», preguntó, su voz saliendo como un susurro. «Te vamos a enseñar lo que pasa cuando no respetas a la familia que te crió», dijo Esperanza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entre los dos, la arrastraron hacia el poste de concreto que sostenía el techo del lavadero. Las manos de Itzel temblaron mientras intentaba resistirse, pero la furia de años de resentimiento los había vuelto más fuertes que ella. «Por favor», gritó, pero sus palabras se perdieron en el ruido de la cuerda siendo atada alrededor de sus muñecas. «Fracasada», gritó Esperanza hacia la calle. «Así es como termina la gente que no sabe agradecer». El enequén le cortaba la piel, las fibras ásperas mordiéndole las muñecas, mientras Itzel dejaba de luchar. Una resignación extraña se apoderó de ella, la misma que había sentido de niña cuando entendía que resistirse solo empeoraba las cosas. Fue entonces cuando oyó el sonido del carro que se detenía frente a la casa y las voces curiosas de los vecinos que comenzaban a asomarse para ver el espectáculo. Santiago Mendoza Chen había venido a Oaxaca siguiendo el rastro de una oportunidad de negocio que olía a copal y promesas de autenticidad. Su BMW Serie 3 color plata desentonaba en las calles empedradas del barrio de la Reforma como un reloj suizo en un mercado de pulgas. Pero eso no le importaba. A los 35 años, había aprendido que destacar no siempre era una desventaja, especialmente cuando se trataba de encontrar historias que vender. El GPS de su teléfono lo había llevado por calles cada vez más estrechas, entre casas de muros descascarados pintados en colores que habían sido vibrantes décadas atrás. Hasta que los gritos lo obligaron a detenerse, Santiago bajó la ventanilla y escuchó con la atención instintiva de alguien que había crecido reconociendo los matices de la violencia doméstica en los departamentos vecinos de San Francisco Chinatown. Lo que vio al bajar del auto lo golpeó como un puño en el estómago. Una mujer joven estaba atada a un poste de concreto en el patio de una casa de clase media-baja, mientras una mujer mayor gritaba hacia la calle como un pregonero de desgracias ajenas. El contraste era brutalmente surrealista, las flores de bugambilia cayendo como confeti sobre una escena que parecía sacada de una pesadilla colonial. «Fracasada», gritaba la mujer mayor, su voz ronca por el esfuerzo. «Que todos vean lo que es». Santiago sintió como la sangre se le subía a la cabeza. Los recuerdos lo golpearon sin avisar. Su propia madre atada a una silla en su cocina en Chinatown, mientras su padre borracho gritaba sobre la vergüenza de tener una esposa que no podía ni hacer bien los dumplings. Los vecinos que miraban por las ventanas, pero nunca intervenían. El sabor metálico del miedo y la impotencia en su boca de niño de 8 años. Pero ahora tenía 35 años, un BMW y una cuenta bancaria que le daba el poder de hacer algo más que esconderse detrás de las cortinas. «Oiga», su voz cortó el aire como un látigo. Santiago caminó hacia el patio con pasos decididos, su traje italiano y sus zapatos de cuero genuino marcando su autoridad en cada pisada sobre las baldosas agrietadas. Esperanza se volvió hacia él como un animal sorprendido en su territorio. Sus ojos se estrecharon mientras evaluaba a este extraño de piel clara y ropa cara que se atrevía a interrumpir su espectáculo. «¿Quién es usted?», preguntó con esa hostilidad instintiva que reservaba para la gente que obviamente tenía más dinero que ella. «Soy alguien que no puede quedarse callado viendo esto». Santiago se acercó al poste donde Itzel estaba atada, y por primera vez pudo ver su rostro completamente. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era solo la belleza, aunque era innegablemente hermosa, con esos pómulos altos y esos ojos que parecían guardar secretos ancestrales. Era la dignidad. Incluso atada, incluso humillada públicamente, había algo en ella que se negaba a quebrarse del todo. Santiago reconoció esa fortaleza porque había visto la misma en el espejo durante años, en los momentos cuando el mundo parecía decidido a recordarle que nunca sería lo suficientemente chino para China,
ni lo suficientemente mexicano para México. Esto no es asunto suyo, gruñó Aureliano dando un paso hacia Santiago con esa bravuconería alcohólica que compensaba la cobardía con agresión mal dirigida. Se convirtió en mi asunto en el momento en que empezaron a hacer esto en público. Santiago sacó su teléfono y comenzó a grabar. Esto es abuso y puedo documentarlo. La palabra documentar cayó como una bomba. En una era donde los videos se volvían virales en minutos y las reputaciones se destruían con un clic, la amenaza tenía un peso real. No puede filmar en mi propiedad, chilló Esperanza, pero su voz había perdido parte de su furia y ganado una nota de pánico. Puedo filmar desde la calle lo que pasa en su patio, que está completamente visible. Santiago siguió grabando mientras se acercaba lentamente a Itzel. Y puedo subir este video a todas las redes sociales con los hashtags apropiados sobre violencia doméstica en Oaxaca. Aureliano miró hacia la calle, donde ya se habían reunido varios vecinos atraídos por el drama. La presencia de cámaras cambiaba la dinámica completamente. Lo que había comenzado como un castigo familiar se estaba convirtiendo en un escándalo público con testigos y evidencia. «Suéltenla», dijo Santiago, su voz cargada de una autoridad que había aprendido a proyectar en salas de juntas donde tenía que convencer a inversores de que un sino-mexicano de segunda generación sabía de lo que hablaba. «No tiene derecho», comenzó Esperanza, pero Santiago la interrumpió. «Tengo el derecho de cualquier ciudadano de reportar un abuso cuando lo veo, y ustedes tienen exactamente 30 segundos para soltarla antes de que llame a la policía». La mentira salió tan natural como respirar. Santiago sabía que la policía local probablemente no haría nada, pero también sabía que gente como Esperanza y Aureliano tenía un miedo instintivo a las autoridades, especialmente cuando había dinero y clase social de por medio. Roberto, que había estado paralizado durante toda la escena, finalmente se movió. Sus manos temblaron mientras desataba las cuerdas de Henequén de las muñecas de Itzel. «Perdón», murmuró tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Itzel se frotó las muñecas donde las marcas rojas de la cuerda se veían como pulseras de dolor. Santiago se acercó y le ofreció una botella de agua que sacó de su auto. «¿Está bien?», preguntó en voz baja. Itzel lo miró directamente a los ojos por primera vez. Lo que Santiago vio ahí lo conmovió más profundamente de lo que había esperado. Gratitud mezclada con vergüenza, alivio combinado con una tristeza tan profunda que parecía tener raíces ancestrales. «Gracias», susurró, su voz ronca. «No tienen que agradecerme nada. Nadie merece ser tratado así». Esperanza y Aureliano se habían retirado hacia la puerta de la casa. Murmurando entre ellos y lanzando miradas hostiles hacia Santiago, los vecinos comenzaron a dispersarse ahora que el espectáculo había terminado. Pero Santiago sabía que los chismes recién empezaban. «¿Tiene algún lugar donde quedarse?», le preguntó a Itzel. Ella miró hacia la casa donde había vivido durante más de 2 décadas, donde la gente que había llamado familia acababa de humillarla públicamente por el crimen de tener principios. «No sé», admitió. Santiago tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Venga conmigo. Hay un café cerca donde podemos hablar con calma. Tengo una propuesta que podría interesarle». Mientras caminaban hacia su auto, Santiago sintió la extraña sensación de que el universo había conspirado para poner a esta mujer en su camino exactamente cuando la necesitaba. No creía en el destino, pero sí creía en las oportunidades. Y Itzel Hernández acababa de convertirse en la oportunidad más perfecta que había visto en años. Lo que no sabía era que ella estaba pensando exactamente lo mismo sobre él. 3 semanas después, Itzel despertó en una cama que costaba más que todo lo que había poseído en su vida anterior. Las sábanas de algodón egipcio se sentían como seda contra su piel, y la vista desde la ventana del 2º piso de la casa de Santiago en la colonia Reforma Norte le mostraba un jardín donde las orquídeas crecían en macetas de talavera auténtica, no las imitaciones baratas que vendían en el mercado. El anillo de matrimonio en su dedo todavía se sentía extraño, como un objeto que pertenecía a otra persona. La ceremonia civil había sido una transacción eficiente en el registro civil. 2 testigos que Santiago había conseguido de su oficina, un juez que parecía más interesado en terminar rápido para irse a almorzar, y 15 minutos que transformaron oficialmente a Itzel Hernández Morales
en Itzel Hernández de Mendoza. No había habido vestido blanco ni mariachis, solo un contrato matrimonial que Santiago había redactado con la precisión de un acuerdo comercial, especificando derechos, responsabilidades y la duración mínima de 2 años que necesitaban para que su solicitud de expansión internacional fuera aprobada por los inversionistas estadounidenses. El sonido de la ducha corriendo en el baño principal la sacó de sus pensamientos. Santiago tenía la rutina matutina de un ejecutivo exitoso: levantarse a las 5:30, 30 minutos de ejercicio en el gimnasio casero que había instalado en el sótano, ducha de exactamente 10 minutos y desayuno de fruta fresca y café orgánico, mientras revisaba los reportes nocturnos de sus socios en Estados Unidos y China. Itzel había aprendido a navegar los ritmos de esta nueva vida como una antropóloga estudiando una cultura extraña. La casa de Santiago era un museo de prosperidad cuidadosamente curada. Arte huichol en las paredes del comedor, textiles guatemaltecos en el estudio, cerámicas peruanas en repisas de madera de caoba. Cada pieza tenía una historia que Santiago podía recitar de memoria, junto con el nombre del artesano, la técnica utilizada y el precio que había pagado por ella. Lo que Itzel había tardado en entender era que ella misma se había convertido en otra pieza de esa colección. «Buenos días, mi amor». Santiago salió del baño envuelto en una bata de seda, su cabello todavía húmedo peinado hacia atrás con gel importado que olía a bergamota y ambición. «Mi amor». Las palabras salían de su boca con la misma naturalidad ensayada con que decía buenos días a la mucama o gracias al jardinero, parte del performance matrimonial que ambos habían acordado mantener, incluso en privado, para que se sintiera natural cuando tuvieran audiencia. «Buenos días», respondió Itzel, levantándose de la cama y poniéndose la bata de algodón que Santiago le había comprado en una boutique del centro histórico. Era bonita, cómoda, y costaba lo que ella solía ganar en un mes. También era completamente impersonal, elegida por alguien que conocía su talla, pero no sus gustos. «Hoy tenemos la reunión con los consultores culturales», dijo Santiago mientras se vestía con movimientos eficientes. «Doctora Elena Vázquez, antropóloga especialista en culturas zapotecas, y profesor Miguel Ángel Torres, lingüista, van a ayudarte a profundizar tu conexión con tus raíces». La forma en que dijo «profundizar tu conexión» hizo que sonara como un procedimiento médico. Itzel asintió mientras se dirigía al baño, pero pudo ver su reflejo en el espejo del closet y se detuvo por un momento. La mujer que la miraba desde el cristal llevaba un camisón de seda que costaba más que el guardarropa completo que había dejado en su apartamento de la colonia Reforma. Su cabello había sido cortado y peinado por un estilista que cobraba por hora lo que muchas familias oaxaqueñas vivían en una semana. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, su piel hidratada con cremas importadas de Francia. Se veía próspera, se veía exitosa, se veía como alguien que pertenecía a este mundo de superficies pulidas y conversaciones calculadas. No se reconocía en absoluto. El desayuno fue servido por Carmen, la mucama que venía 3 veces por semana y que trataba a Itzel con esa cortesía distante que reservaba para las esposas de sus patrones. Santiago leyó emails en su iPad mientras comía granola orgánica con yogurt griego, ocasionalmente comentando sobre fluctuaciones en el mercado internacional de artesanías o cambios en las regulaciones de importación estadounidenses. Los de Henderson & Associates quieren una presentación completa sobre nuestra línea de textiles auténticos para la primera semana de diciembre, dijo sin levantar la vista de la pantalla. Vas a ser el elemento central de la presentación, tu historia personal, tu conexión con la tradición zapoteca, la manera en que eso agrega valor authenticity al producto. Itzel masticó lentamente un pedazo de papaya mientras procesaba las palabras. Authenticity, había dicho en inglés como si la palabra en español no tuviera suficiente peso comercial. ¿Qué historia personal?, preguntó. Ni siquiera conozco mi verdadera historia personal. Santiago finalmente levantó la vista. Itzel vio un destello de algo que podría haber sido impaciencia cruzar su rostro antes de ser reemplazado por su sonrisa profesional. Por eso vienen los consultores hoy. Van a ayudarte a reconstruir la narrativa apropiada. Reconstruir la narrativa apropiada. Las palabras cayeron sobre Itzel como gotas de lluvia fría.
Se dio cuenta de que Santiago no estaba interesado en ayudarla a descubrir su verdadera historia. Quería que construyera una historia que fuera útil para sus propósitos comerciales. La reunión con la doctora Vázquez y el profesor Torres fue una experiencia surrealista. Se sentaron en la sala de Santiago, rodeados de artefactos culturales que habían sido extraídos de sus contextos originales y convertidos en decoración, mientras dos académicos le explicaban a Itzel quién se suponía que debía ser. La tradición zapoteca del tejido se remonta a más de 2000 años, explicó la doctora Vázquez, una mujer elegante de 50 años que hablaba sobre culturas indígenas con la pasión desapasionada de alguien que las había estudiado desde la distancia académica. Los patrones geométricos no son solo decorativos, cada uno cuenta una historia, representa una conexión con el cosmos, con los antepasados. Por supuesto, el zapoteco que se habla ahora es diferente del zapoteco clásico, añadió el profesor Torres, ajustándose los lentes mientras consultaba sus notas. Pero podemos enseñarle algunas frases básicas, algunas palabras que suenan auténticas para audiencias que no hablan el idioma. Itzel los escuchó durante 2 horas hablar sobre su cultura como si fuera un objeto de estudio, algo que podía ser empaquetado, etiquetado y vendido con el marketing apropiado. Ninguno de los dos le preguntó qué recordaba de su infancia, qué fragmentos de memoria zapoteca guardaba en algún rincón de su corazón. No estaban interesados en su experiencia real, estaban construyendo una versión comercializable de su identidad. Esa noche, después de que Santiago se fuera a su estudio para hacer llamadas de negocios con socios en diferentes zonas horarias, Itzel se sentó en el jardín rodeada de libros sobre cultura zapoteca, tradiciones de Oaxaca y técnicas de tejido ancestrales. Las páginas estaban llenas de información académica que se sentía tan lejana como la superficie de la luna. Cerró los ojos y trató de recordar, ¿había realmente una mujer que le cantaba en zapoteco mientras tejía, o había inventado esa memoria para llenar el vacío de un pasado que se había perdido para siempre? Su teléfono sonó. «Roberto, ¿cómo estás?», preguntó su exhermano adoptivo, su voz cargada de culpa. «Bien», mintió Itzel. «Muy bien, de hecho. Se ve que sí. Mamá no para de presumir con las vecinas que su hija se casó con un rico». La ironía era tan espesa que Itzel casi pudo saborearla. La misma mujer que la había llamado fracasada ahora se vanagloriaba de su éxito. «Roberto, ¿sí? ¿Alguna vez te he contado algo sobre mis recuerdos de cuando era muy niña? Sobre una mujer que tejía». Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Itzel, siempre hablaste de una mujer que tejía. Decías que te cantaba canciones en un idioma que no entendíamos. Mamá siempre te regañaba por inventar historias. Pero yo creo que no eran historias». Después de colgar, Itzel se quedó sentada en el jardín hasta muy tarde, rodeada de libros que le decían quién debía ser, pero sintiendo por primera vez en semanas un pequeño hilo de conexión con quien realmente era. En algún lugar de su pasado había una mujer real que tejía historias reales en patrones reales, y por primera vez desde que se había casado con Santiago, Itzel sintió la necesidad urgente de encontrarla. El genealogista que Itzel contrató en secreto tenía oficina en un segundo piso, sobre una farmacia en el centro histórico, accesible por una escalera de madera que crujía como huesos viejos bajo sus pies. El licenciado Romero era un hombre de 60 años, con espejuelos de aumento y dedos manchados de tinta que olían permanentemente a documentos antiguos y café requerido. «Su caso es interesante», dijo mientras extendía copias de documentos sobre su escritorio atestado de carpetas amarillentas. «Las fechas no coinciden, los sellos parecen haber sido alterados y hay firmas que no corresponden con los registros oficiales de los funcionarios que supuestamente autorizaron la adopción». Itzel estudió los papeles con creciente horror. Su acta de adopción estaba fechada 3 meses después de lo que Esperanza y Aureliano le habían dicho siempre. Los nombres de los testigos eran de personas que, según los registros civiles, habían muerto años antes de la fecha indicada en el documento. «¿Qué significa esto?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. «Significa que su adopción no fue legal, al menos no de la manera en que está documentada. Alguien falsificó estos papeles». Las palabras cayeron sobre Itzel como piedras arrojadas desde una gran altura. Sintió náuseas físicas mientras procesaba la implicación
Toda su vida había sido construida sobre una mentira que involucraba documentos falsificados y funcionarios corruptos. ¿Puede averiguar más?, preguntó con voz temblorosa. Puedo intentarlo, pero necesitará tiempo y discreción. Este tipo de investigaciones pueden abrir puertas que algunas personas prefieren mantener cerradas. Itzel le dio un adelanto que representaba una fracción de lo que Santiago gastaba en vino importado cada mes, y salió de la oficina sintiendo como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a moverse como gelatina. Mientras tanto, Santiago había intensificado su campaña para convertirla en la embajadora perfecta de autenticidad zapoteca. Cada mañana llegaban nuevos elementos a la casa, rebozos tejidos a mano que costaban más que el salario mensual de las tejedoras que los habían hecho, huipiles bordados con hilos de seda que nunca habían tocado las tradiciones originales, joyería de plata con diseños inspirados en motivos prehispánicos, pero manufacturados en talleres urbanos. «Tienes que verte más auténtica», le había dicho Santiago mientras revisaba su guardarropa, eliminando las blusas occidentales y reemplazándolas con versiones comercializadas de trajes tradicionales. Los clientes estadounidenses pagan premiums por stories, no solo por productos. Stories, otra palabra en inglés que sonaba más valiosa que su equivalente en español. La presión llegó a su punto máximo durante una videoconferencia con inversionistas de Henderson & Associates. Santiago había preparado a Itzel durante semanas, ensayando respuestas sobre técnicas de tejido que nunca había practicado y tradiciones familiares que no podía recordar. «Tell us about your grandmother's weaving traditions», preguntó una voz desde la pantalla, perteneciente a un hombre rubio en una oficina de vidrio en Manhattan que probablemente nunca había estado al sur de Tijuana. Itzel sintió cómo su mente se quedaba en blanco. Las palabras ensayadas se evaporaron como rocío matutino, y lo único que salió de su boca fue la verdad desnuda. «No recuerdo a mi abuela». El silencio que siguió fue tan tenso que prácticamente se podía cortar. Santiago intervino rápidamente con su sonrisa corporativa, explicando que Itzel era modesta sobre sus tradiciones familiares, pero Itzel vio el destello de pánico en sus ojos. Después de la llamada, la conversación que siguió fue la primera pelea real de su matrimonio. «¿En qué estabas pensando?». Santiago se paseaba por su estudio como un tigre enjaulado. «Tenemos una presentación en 3 semanas con clientes que van a invertir millones en nuestra línea de textiles auténticos. Y tú les dices que no recuerdas a tu abuela». «Porque no la recuerdo», gritó Itzel, sorprendiéndose por la fuerza de su propia voz. «No puedo inventar recuerdos que no tengo. Entonces encuéntralos». Santiago se detuvo frente a ella, su rostro a centímetros del suyo. «Haz lo que tengas que hacer, pero encuéntralos. Nuestro futuro depende de ello. Nuestro futuro». Las palabras sonaron huecas, como monedas falsas cayendo sobre metal. Fue esa noche, acostada en la cama matrimonial que compartía con un extraño que era su esposo, cuando Itzel tomó la decisión que cambiaría todo. Si Santiago quería autenticidad, la ayudaría a encontrar la real, no la manufacturada. Al día siguiente, mientras Santiago estaba en su oficina, Itzel condujo su nuevo Audi, un regalo de bodas que había aceptado sin cuestionarlo, hacia el valle central de Oaxaca. El GPS la llevó por carreteras serpenteantes entre montañas cubiertas de niebla, pasando pueblos donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente al de la ciudad. En el pueblo de San Antonino Castillo Velasco, encontró lo que había estado buscando sin saber que lo buscaba. En el mercado local, entre puestos de frutas y verduras que olían a tierra húmeda y sol, vio a una mujer anciana vendiendo textiles que eran diferentes a todo lo que Santiago había comprado para ella. Estos textiles no eran perfectos. Los hilos tenían irregularidades que hablaban de manos humanas, no de máquinas. Los colores venían de plantas y minerales, no de tintes químicos. Y los patrones le hablaron de una manera que no podía explicar racionalmente. «¿Usted tejió esto?», le preguntó a la anciana, señalando un rebozo con patrones geométricos que parecían familiares como una canción de cuna medio recordada. La mujer levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Itzel. Lo que pasó entonces fue como un relámpago de reconocimiento que atravesó décadas de separación. «Shunshi», susurró la anciana, usando una palabra que Itzel no había escuchado en 24 años, pero que resonó en su alma como una campana. «No sé»,
Yo soy Itzel, respondió, pero su voz temblaba. La anciana se puso de pie lentamente, sus manos artríticas temblando mientras se acercaba. Tocó el rostro de Itzel con dedos que olían a lana y hierbas medicinales. Gunarru, Shunshi Gunarru. Sus palabras en zapoteco sonaron como música ancestral. Eres la hija de Shunshi. Tienes sus ojos, su forma de inclinar la cabeza cuando piensas. El mundo se tambaleó. Itzel sintió como si hubiera estado viviendo en una fotografía en blanco y negro que súbitamente se hubiera llenado de color. ¿Conoció a mi madre?, preguntó con voz quebrada. Conocí a mi hija, dijo la anciana, y cada palabra cayó sobre Itzel como una bendición y una herida al mismo tiempo. Soy Citlali, soy tu abuela. Los siguientes momentos fueron un borrón de lágrimas, abrazos que olían a copal y historias susurradas en una mezcla de español y zapoteco que llenaron los vacíos en el alma de Itzel como agua vertida en tierra seca. Citlali le contó sobre Shunshi, su hija que había muerto demasiado joven, sobre una niña de 4 años que había desaparecido una noche y por la que había buscado durante 24 años sin parar nunca de tejer, porque cada hilo era una oración para que su nieta regresara a casa. Cuando Itzel finalmente regresó a la mansión de Santiago esa noche, llevaba consigo más que recuerdos recuperados. Llevaba preguntas que requerían respuestas y una sospecha creciente de que las mentiras de su vida adoptiva eran más profundas y más oscuras de lo que había imaginado. La verdad llegó como las tormentas de verano en Oaxaca, lenta al principio, con truenos distantes que parecían inofensivos, hasta que el cielo se abrió y desató un diluvio que arrasó con todo a su paso. Citlali habló durante horas en su pequeña casa de adobe, mientras el copal ardía en un brasero de barro y las sombras de la tarde se alargaban como dedos acusadores. Sus palabras, mezcla de español y zapoteco, pintaron un cuadro que hizo que toda la vida de Itzel se reconfigurara como un rompecabezas al que le habían cambiado las piezas. Shunshi no te abandonó, dijo Citlali, sus manos ancianas sosteniéndose a las de Itzel como si temiera que fuera a desaparecer otra vez. La mataron tratando de impedirles que te llevaran. Las palabras cayeron sobre Itzel como pedazos de hielo. Su madre no había sido una mujer irresponsable que había dejado a su hija por desesperación o pobreza. Había muerto defendiéndola. ¿Quiénes?, preguntó Itzel, aunque en su corazón ya comenzaba a formarse una respuesta que no quería aceptar. Los que vinieron con papeles falsos, diciendo que había una familia en la ciudad que podía darte mejor vida. Citlali escupió las últimas palabras como si fueran veneno. Shunshi supo que algo estaba mal. Trató de esconderte, pero eran más fuertes. En la pelea ella cayó y se golpeó la cabeza contra las piedras del río. La imagen se formó en la mente de Itzel con claridad dolorosa. Una mujer joven luchando desesperadamente por proteger a su hija de 4 años, muriendo en el proceso mientras los secuestradores se llevaban a la niña hacia una vida construida sobre esa primera violencia. Durante 24 años he ido a las oficinas de gobierno, continuó Citlali, su voz quebrándose. Pregunté por ti en el registro civil, en el DIF, con abogados que me prometían ayuda a cambio de dinero que no tenía. Todos me decían que no había registro de ninguna niña con tu nombre, que tal vez me había equivocado, que tal vez había sido mi imaginación. Itzel pensó en Esperanza y Aureliano, en la forma en que siempre habían evitado hablar de los detalles de su adopción, en cómo se ponían nerviosos cuando ella preguntaba por su familia biológica. Ahora entendía por qué. No era orfandad lo que tenían que explicar, sino complicidad en un crimen. Esa noche regresó a la mansión de Santiago con una furia que le quemaba las entrañas como mezcal barato, pero antes de poder confrontar a su esposo sobre las mentiras de su familia adoptiva, descubrió una mentira aún más grande, esperándola en la computadora de Santiago. Había ido a su estudio para buscar información de contacto del genealogista, cuando vio la pantalla abierta en una videoconferencia de Zoom. Santiago estaba hablando en inglés con varias mujeres, cada una en una ventana diferente de la pantalla, cada una obviamente indígena, cada una hermosa a su manera única. Rosa, tu presentación con los clientes guatemaltecos fue excepcional la semana pasada, estaba diciendo Santiago. Y Carmen, los inversionistas peruanos quedaron fascinados con tu historia sobre técnicas de tejido ancestrales incas. Itzel,
se quedó paralizada detrás de la puerta entreabierta, escuchando mientras Santiago coordinaba lo que obviamente era una red de esposas culturales, distribuidas por toda Latinoamérica. «¿Cómo van las cosas con tu nueva esposa mexicana?», preguntó una de las mujeres, que según la etiqueta en pantalla se llamaba Ana y estaba conectada desde Bolivia. «Itzel está ajustándose», respondió Santiago. «Tuvimos algunos problemas iniciales con autenticidad, pero estamos trabajando en eso. El mercado estadounidense está obsesionado con historias zapotecas en este momento, así que necesito que su narrativa sea perfecta para diciembre. Su narrativa, como si su vida fuera un guión que él pudiera editar. ¿Y si no resulta?», preguntó Rosa desde Guatemala. «Entonces buscaré un reemplazo». Santiago se encogió de hombros con la casualidad de alguien hablando sobre cambiar de marca de café. «Hay muchas mujeres indígenas en Oaxaca que necesitan oportunidades económicas. No es como si fuera difícil encontrar otra». Itzel sintió que el suelo se abría bajo sus pies por segunda vez en un día. Retrocedió silenciosamente hacia la sala, pero no pudo evitar escuchar el resto de la conversación. ¿Saben qué es lo más irónico? Santiago se reía ahora. «Todas ustedes me ven como el oportunista explotador, pero la verdad es que yo también soy víctima del mismo sistema que las afecta a ustedes». Las mujeres en la pantalla intercambiaron miradas escépticas. «Explícate», dijo Ana. «Soy sino-mexicano de segunda generación». La voz de Santiago cambió, volviéndose más vulnerable. «¿Creen que fue fácil crecer en San Francisco siendo demasiado chino para los mexicanos y demasiado mexicano para los chinos? ¿Creen que los inversionistas gringos me habrían dado oportunidades si no hubiera encontrado la manera de ser exótico pero no amenazante?» Hubo un silencio en la llamada. Mi padre limpiaba oficinas después de cerrar su restaurante cada noche y mi madre cosía en talleres clandestinos para sobrevivir. Nunca encajé en ningún lado hasta que encontré esta fórmula. Ser el puente entre culturas auténticas y mercados internacionales es explotación, sí, pero es explotación que nos beneficia a todos. ¿Nos beneficia?, preguntó Carmen desde Perú. ¿O te beneficia a ti mientras nos das migajas? Les doy más de lo que tendrían sin mí. La voz de Santiago se endureció. ¿Cuánto ganarían vendiendo sus textiles directamente a turistas en mercados locales? ¿Cuántas oportunidades tendrían de viajar, de vivir cómodamente, de darles educación a sus hijos sin este arreglo? La terrible verdad era que tenía razón en parte. Itzel había visto las condiciones en las que vivían las tejedoras rurales. Había procesado las facturas que mostraban lo poco que ganaban, vendiendo sus productos a intermediarios locales. Pero eso no justificaba el engaño, la manipulación, la forma en que las había convertido a todas en actrices, interpretando versiones comercializables de sí mismas. Itzel se retiró a la cocina, donde se sirvió un vaso de mezcal de la botella de reserva de Santiago y trató de procesar todo lo que había aprendido en un día. Su vida había sido construida sobre dos mentiras fundamentales. La primera, que había sido adoptada legalmente por una familia amorosa. La segunda, que se había casado con un hombre que la valoraba como persona. En realidad, había sido secuestrada de niña y vendida como adulta. La diferencia era que ahora era lo suficientemente mayor para elegir qué hacer con esa información. Cuando Santiago terminó su videoconferencia y vino a buscarla, la encontró sentada en la isla de la cocina, con la botella de mezcal medio vacía y una expresión en el rostro que él nunca había visto antes. «Itzel, ¿todo bien?» Ella lo miró con ojos que habían envejecido décadas en un día. «Cuéntame sobre Rosa, Carmen y Ana», dijo con voz peligrosamente calmada. El color se drenó del rostro de Santiago como agua de un vaso roto. «¿De qué hablas? De tus otras esposas culturales, de tu colección de mujeres indígenas exóticas, de la razón real por la que te casaste conmigo». Santiago se quedó inmóvil por un largo momento y luego, sorprendentemente, sonrió. «¿Sabes qué? Me alegra que finalmente lo sepas. Estaba cansado de fingir que esto era algo diferente de lo que realmente es». El infarto de Citlali llegó como un rayo en cielo despejado. A las 3 de la madrugada de un martes que había comenzado como cualquier otro día en el calendario de mentiras, que era la vida de Itzel, el teléfono sonó con esa insistencia desesperada que solo tienen las llamadas que traen malas noticias, despertándola de un sueño donde tejía rebozos junto a su madre mientras cantaban en zapoteco. «Señora Mendoza»,
La voz al otro lado sonaba cansada, como si hubiera dado este tipo de noticias demasiadas veces. Habla del Hospital Civil de Oaxaca. Su abuela Citlali Méndez sufrió un infarto, está estable, pero necesita cirugía de emergencia. Usted aparece como su contacto de emergencia. El mundo se tambaleó. Itzel había visitado a Citlali cada semana, durante los últimos 2 meses, pero nunca había esperado que la anciana la hubiera registrado oficialmente como familia. El hecho de que lo hubiera hecho la golpeó como una ola de amor y responsabilidad que no sabía que estaba preparada para manejar. Santiago, que había despertado con el sonido del teléfono, se incorporó en la cama con esa expresión de irritación controlada que ponía cuando algo interrumpía su rutina cuidadosamente orquestada. «¿Qué pasa?», preguntó consultando el reloj en su mesita de noche. «Mi abuela tuvo un infarto. Tengo que ir al hospital». Las palabras «mi abuela» salieron de su boca con una naturalidad que la sorprendió. En algún momento durante sus visitas semanales a San Antonino Castillo Velasco, Citlali había dejado de ser una desconocida con conexiones biológicas y se había convertido en familia de la manera más real y profunda. «Tu abuela», Santiago frunció el ceño. «La mujer del pueblo, Itzel, no puedes dejarte llevar por sentimentalismos. Mañana tenemos la reunión preparatoria con Henderson and Associates». La frialdad de su respuesta la golpeó como una bofetada. Itzel lo miró como si lo viera por primera vez. Un hombre de 35 años, acostado en una cama de 15,000 pesos, preocupado por una reunión de negocios, mientras la mujer que había criado a su madre se debatía entre la vida y la muerte. «Cancela la reunión», dijo Itzel, levantándose y buscando ropa en el armario. «No voy a cancelar una reunión de $2 millones por una anciana que apenas conoces». Santiago se levantó también, su voz tomando ese tono de autoridad que usaba cuando esperaba obediencia inmediata. Itzel se volvió hacia él lentamente, y algo en su expresión hizo que Santiago retrocediera un paso. «Es mi abuela, la mujer que me ha estado buscando durante 24 años, mientras yo vivía con las personas que pagaron para secuestrarme, y si tienes que elegir entre tu reunión de negocios y el hecho de que esté viva, entonces no hay más que hablar sobre este matrimonio». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera censurarlas, pero en el momento en que las dijo, supo que eran verdaderas. Había líneas que no estaba dispuesta a cruzar, límites que no podía permitir que él estableciera. Santiago pareció reconocer algo peligroso en su tono, porque su expresión cambió de irritación a cálculo estratégico. «Está bien», dijo después de una pausa. «Pospongo la reunión, pero pagas la cirugía con tus propios recursos». La crueldad casual del comentario la dejó sin aliento. Santiago sabía perfectamente que ella no tenía recursos propios. Todo lo que poseía había venido de él, incluyendo el auto que manejaría al hospital. «Pagaré la cirugía», dijo finalmente. «¿Con qué dinero?». Itzel no respondió, pero ambos sabían la respuesta. Usaría el dinero de él. Se endeudaría más profundamente con un hombre que acababa de demostrar que veía a su familia biológica como un inconveniente comercial. El Hospital Civil de Oaxaca a las 4 de la madrugada era un universo de fluorescentes parpadeantes y desinfectante que no podía ocultar completamente el olor a sudor, miedo y muerte que impregnaba los pasillos. Itzel corrió por los corredores, siguiendo las señales hacia cardiología, sus zapatos resonando en el linóleo gastado como latidos de corazón acelerados. Encontró a Citlali en una cama de la unidad de cuidados intensivos, conectada a máquinas que beepaban y zumbaban como insectos electrónicos. Su piel, normalmente del color de la tierra después de la lluvia, se veía gris bajo las luces artificiales, pero sus ojos estaban abiertos, y cuando vio a Itzel se iluminaron con una alegría que hizo que todos los aparatos médicos parecieran irrelevantes. «Gunaa Ru», susurró Citlali, extendiendo una mano temblorosa hacia su nieta. «Estoy aquí, abuela». Itzel tomó la mano de Citlali entre las suyas, sorprendida por lo frágil que se sentían esos dedos que habían tejido historias durante décadas. «Tenía miedo de morirme antes de verte crecer». Las palabras de Citlali salían entrecortadas por el oxígeno que entraba por su nariz. «Tenía miedo de que te fueras otra vez, sin que pudiera darte lo que Shung-Chi quería que tuvieras. No me voy a ir a ningún lado», prometió Itzel, aunque no sabía si era una promesa que podría cumplir. La cirugía duró 4 horas. Durante ese tiempo, Itzel se sentó en la sala de espera bebiendo café de máquina
que sabía a cartón y luchando con decisiones que sentía que estaban más allá de su capacidad de tomar. Roberto llegó después del amanecer, habiendo tomado 3 camiones desde la ciudad después de que Itzel lo llamara. «¿Cómo está?», preguntó, dejándose caer en la silla de plástico junto a ella. «No sabemos todavía. Los doctores dicen que las próximas 24 horas son críticas». Roberto asintió, mirando alrededor de la sala de espera donde otras familias mantenían sus propias vigilias silenciosas. «Itzel», dijo después de un largo silencio, «hay algo que tengo que decirte sobre tu adopción». El corazón de Itzel se aceleró. Durante las últimas semanas había estado juntando piezas de un rompecabezas que no quería resolver completamente, pero sabía que el momento de la verdad completa había llegado. «Siempre supe que algo estaba mal», continuó Roberto, sus manos temblando ligeramente. «Tenía 14 años cuando llegaste. Era lo suficientemente grande para escuchar las conversaciones que mamá y papá tenían cuando pensaban que estaba dormido. Hablaban sobre dinero, sobre mantener secretos, sobre lo que pasaría si alguien hacía preguntas. «¿Qué tipo de dinero?», preguntó Itzel, aunque su estómago ya se estaba hundiendo con la certeza de lo que estaba a punto de escuchar. «Les pagaron por adoptarte, no sé cuánto, pero fue suficiente para comprar la casa donde vivimos ahora, y les siguieron pagando durante años, como una especie de pensión por mantenerte». Las palabras cayeron sobre Itzel como una losa de mármol. No solo había sido secuestrada, había sido vendida a plazos como un aparato electrodoméstico financiado. ¿Quién les pagaba? No estoy seguro, pero creo que era la misma gente que organizó todo. Había un hombre que venía cada 6 meses, siempre bien vestido, siempre con documentos. Mamá y papá siempre se ponían nerviosos antes de sus visitas. Mercedes apareció en la sala de espera como una aparición, cargando una bolsa de mandado y la expresión de alguien que había tomado una decisión difícil. «Vine tan pronto como Roberto me dijo lo que había pasado», dijo sentándose en la silla del otro lado de Itzel, «y vine porque es hora de que sepas toda la verdad». Mercedes había sido testigo silenciosa de más de lo que Itzel había imaginado. Había visto llegar el auto negro la noche que trajeron a Itzel. Había escuchado a la niña de 4 años llorar en zapoteco durante semanas. Había visto cómo Esperanza la castigaba cada vez que hablaba en su idioma nativo, hasta que finalmente se quedó callada para siempre. «Debería haber hecho algo», dijo Mercedes, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Debería haber llamado a la policía, haber hecho preguntas, pero era joven. Tenía miedo y en esos tiempos, una mujer pobre no hacía preguntas sobre lo que hacían los hombres con dinero». Mientras Mercedes hablaba, Itzel sintió cómo la última ilusión sobre su infancia se desmoronaba. No había sido rescatada de la pobreza por una familia generosa. Había sido mercancía humana en una transacción que había financiado la vida de clase media de sus captores. Su teléfono sonó. «Santiago, ¿cómo está tu abuela?», preguntó, pero su tono sugería que esa no era la razón real de su llamada. «Todavía en cirugía». «Bien, escucha, hablé con Henderson & Associates y están dispuestos a hacer la presentación por videoconferencia mañana si no puedes estar físicamente presente. Es una concesión enorme de su parte, así que necesito que estés preparada». Itzel miró a Roberto y Mercedes, 2 personas que habían guardado secretos dolorosos durante años para protegerla a su manera imperfecta. Miró hacia la sala de cirugía donde Citlali luchaba por su vida y finalmente entendió lo que tenía que hacer. «Santiago», dijo con una calma que la sorprendió, «necesito que entiendas algo. Mi abuela puede morirse. La mujer que me dio la vida está conectada a máquinas y tú me estás pidiendo que haga una presentación de ventas. Itzel, sé que es difícil, pero si me vuelves a pedir que elija entre mi familia y tu negocio, te voy a dar una respuesta que no te va a gustar». Colgó antes de que él pudiera responder. 2 horas después, cuando el cirujano salió para decirles que Citlali había sobrevivido, pero necesitaría cuidados extensivos, Itzel supo que había llegado el momento de tomar decisiones que no se podían postergar. Su abuela estaba viva, pero frágil. Su matrimonio era una mentira comercial. Su familia adoptiva había sido cómplice de un crimen, y ella tenía que decidir cómo construir una vida real a partir de todas esas verdades rotas. La respuesta llegó esa noche, mientras velaba junto a la cama de Citlali y escuchaba las historias que su abuela le contaba en voz baja sobre técnicas de tejido
que se habían transmitido de madre a hija durante generaciones, hasta que la cadena se había roto con el secuestro de Itzel. Gunnar-Ru, susurró Citlali, es tiempo de que aprendas a tejer tu propia historia. El día de la Guelaguetza amaneció con esa claridad cristalina que solo tiene el cielo de Oaxaca después de una tormenta nocturna. Itzel despertó en el hospital, donde había velado junto a Citlali durante 3 noches consecutivas. Su abuela había mejorado, pero necesitaría meses de cuidados costosos. Esa mañana, mientras Citlali dormía sedada, Itzel recibió la llamada que cambiaría todo. Señora Mendoza, la voz era del genealogista. Encontré el documento original de su secuestro, un reporte policial archivado donde su madre biológica denunció el intento días antes de morir. Las manos de Itzel temblaron, y hay nombres, un intermediario llamado Juvenal Morales y la empresa que financió la operación, Autenticidad Cultural Mexicana S.A.D.C.V. El aire se escapó de sus pulmones. Esa era una subsidiaria de Santiago. Su propio esposo había financiado su secuestro. Ella no era su esposa, era su propiedad recuperada. La Guelaguetza comenzó a las 11 con danzantes de los 8 estados llenando las calles de color. Santiago había alquilado un palco VIP para su presentación con los inversionistas estadounidenses Johnson y Matthews, que esperaban escuchar sobre tradiciones familiares de tejido zapoteco. Lo que no sabían era que Itzel había hecho sus propios arreglos. Roberto llegó al hospital con Mercedes, Esperanza y Aureliano. Sus padres adoptivos venían a confesar. «Vinimos a pedirte perdón», dijo Esperanza, su voz quebrada. «Roberto nos contó todo, y Mercedes también. No podemos seguir con esta mentira». Aureliano extendió un sobre amarillo. «Esto es todo lo que nos pagaron por tenerte, 24 años de pagos mensuales. No arregla nada, pero es tuyo». Itzel miró el sobre sin tomarlo, el precio exacto de su infancia robada. «Quédenselo», dijo finalmente, «pero hagan algo por mí». 1 hora después, Itzel subió al escenario de la Guelaguetza, no como la esposa perfeccionada de Santiago, sino como la nieta de Citlali que había descubierto la verdad. «Mi nombre es Itzel Hernández», dijo al micrófono, usando intencionalmente su apellido de soltera, «y estoy aquí para hablar sobre la diferencia entre preservar cultura y venderla». En el palco VIP, Santiago se transformó del orgullo al horror, mientras Itzel contó su historia completa. El secuestro, la familia adoptiva pagada por mantenerla, su matrimonio contractual con un hombre que coleccionaba esposas indígenas como trofeos comerciales. «La cultura no es un producto empaquetable», declaró, su voz fortaleciéndose. «No somos objetos exóticos para turistas, somos personas con historias reales, dolor real, dignidad que no está en venta». El auditorio quedó en silencio absoluto. Entonces Citlali apareció en el escenario. Había insistido en ser dada de alta contra consejo médico. Caminó lentamente hacia Itzel con un rebozo tejido en las manos. Su presencia llenando el espacio con dignidad ancestral que hizo insignificantes todas las joyas caras del auditorio. «Gunnar-Ru», dijo al micrófono para que todos escucharan, «esta es mi nieta, la hija de mi hija, la que fue robada y ahora ha regresado a casa». Colocó el rebozo sobre los hombros de Itzel, y ese gesto simple tejió todas las historias rotas en una narrativa de recuperación y resistencia. El aplauso comenzó como murmullo y creció hasta convertirse en ovación que duró 10 minutos. Pero para Itzel, lo único que importaba era la voz de Citlali susurrando en zapoteco, «Ora Gunnar Ragunaa, ora Gusó Luguenda Navani. Ahora eres mujer, ahora comienza tu vida verdadera». El escándalo explotó como pólvora seca. Para medianoche, el video de la denuncia de Itzel había sido visto más de 100.000 veces, compartido con hashtags como «Dies Justicia para Itzel», que convirtieron su historia personal en símbolo de resistencia contra la comodificación cultural indígena. Santiago no regresó a casa esa noche, ni la siguiente. Itzel despertó el miércoles en una mansión que se sentía como mausoleo. Las empleadas habían dejado de venir. Los teléfonos sonaban sin respuesta, y el jardín de orquídeas comenzaba a marchitarse por abandono. La primera llamada legal llegó a las 9. «Señora Hernández». Voz fría, profesional. «Licenciado Ramírez, represento a Santiago Mendoza Chen en el proceso de divorcio que inicia contra usted». Divorcio, por supuesto. Santiago no permitía que inversiones se convirtieran en pasivos
sin acción legal. Según el contrato matrimonial firmado, cualquier denuncia pública que dañe la reputación comercial constituye violación del acuerdo. Mi cliente demandará por daños de 3 millones de pesos. Además, debe desalojar la propiedad antes del viernes o procederemos por invasión. 3 millones. Una cantidad imposible para alguien sin cuenta bancaria propia. La segunda llamada fue de un periodista nacional. Es cierto que su esposo tenía una red internacional de mujeres indígenas para expandir negocios. ¿Puede confirmar rumores sobre prácticas ilegales? Su teléfono no paró de sonar. Periodistas, bloggers, activistas de derechos indígenas, su denuncia había tocado una fibra sensible en una sociedad que cuestionaba las formas modernas de colonialismo cultural. Esperanza apareció el jueves con un abogado nervioso, cargando documentos. «Vinimos a ofrecerte un trato», dijo sin preámbulos. «Retiras las acusaciones públicas contra nosotros y no presentamos contrademanda por difamación». El documento la obligaba a admitir que había inventado todo por inestabilidad emocional e influencias externas malintencionadas. Influencias externas, su abuela, una anciana que la manipuló con historias falsas para conseguir dinero. La furia que sintió fue tan cristalina que le dio claridad perfecta. Miró a Esperanza, la mujer que la había criado con puños y gritos, humillado públicamente, sido pagada 24 años por mantener silencio sobre un crimen. «Salgan de mi casa», dijo con calma. «No es tu casa», replicó Esperanza. «Es del hombre que te divorcia, y cuando termine contigo, no tendrás donde caerte muerta». «Puede ser». Itzel abrió la puerta. «Pero por primera vez, me caeré muerta siendo quien realmente soy». Después llamó a Roberto. «Necesito ayuda, lo que necesites. Un abogado sin miedo a Santiago, un lugar donde quedarme y alguien que sepa sobre cooperativas de artesanos». Roberto llegó con Mercedes, bolsas de mandado y sonrisa infantil que no veía en años. «Encontré al abogado perfecto, Diana Ruiz, especialista en derechos indígenas. Cuando le conté tu historia, se ofreció a representarte pro bono». Mercedes extendió una llave. «Mi cuñada se fue con su hijo a México. Su casa está vacía, no es gran cosa, pero es tuya. Y sobre cooperativas». Roberto sonrió ampliamente. «Mi novia estudia desarrollo comunitario. Dice que tu caso podría ser su tesis. Si quieres trabajar juntas en un modelo de comercio justo real». Esa noche, empacando en casa de Santiago, encontró algo olvidado: la carpeta con evidencia sobre prácticas laborales de exportaciones culturales Oaxaca, la que había tratado de presentar en su trabajo anterior. La abrió con ojos nuevos. Nombres de artesanos explotados, cifras de pagos injustos, contratos leoninos, todo intacto, esperando. Sonrió por primera vez en días. Santiago había cometido un error. Asumió que era tan frágil como parecía, pero había sobrevivido 24 años de mentiras, secuestro, matrimonio fraudulento y destrucción pública de todo lo que creía sobre su vida. No se rompería ahora. Se estaba dando cuenta de que nunca había sido más fuerte. 6 meses después de la guelaguetza que cambió su vida, Itzel despertó en una casa que olía a café de olla y flores de Jamaica. La casa de adobe que Mercedes le había conseguido era pequeña pero suya, con un patio donde tejía rebozos junto a Citlali 3 tardes por semana. Su abuela se había mudado a la ciudad para estar cerca durante su recuperación, convirtiéndose en su maestra de técnicas ancestrales que había esperado transmitir durante 24 años. Luguna Agatu Nigusoo Newendana Banirra, le había dicho cuando logró tejer su primer patrón completo. Una mujer que sabe tejer sabe crear su propia vida. El teléfono sonó mientras preparaba desayuno. Carmen Morales, tejedora de Santo Tomás Jaliesa y coordinadora regional de la cooperativa, tenía noticias. Los canadienses quieren triplicar el pedido y una universidad de Toronto quiere que des conferencias sobre descolonizando el comercio cultural. La cooperativa Telar de Historias Propias había comenzado con 5 familias zapotecas y un principio simple: comercio justo real. Los artesanos recibían 70% del precio final, tenían voz en decisiones, y cada producto incluía la historia verdadera de quien lo había hecho. La puerta se abrió sin tocar, solo Citlali tenía esa confianza. «Roberto viene», anunció con expresión misteriosa. «Trae a alguien que quiere hablar sobre...». Perdón, Santiago llegó con Roberto a las 9.
conduciendo un auto modesto, no su BMW. Se veía más delgado, con canas nuevas, expresión de humildad que nunca había tenido. «Santiago quería hablar contigo», explicó Roberto incómodamente. «Solo si estabas de acuerdo y yo presente, los casos legales habían terminado con acuerdo de paz. Él retiró demandas. Ella conservó derecho a contar su historia. ¿Qué quieres, Santiago? Disculparme, no solo por lo que te hice, sino por años de explotar mujeres como tú y tratar de reparar el daño. ¿Qué tipo de reparación? Estoy liquidando empresas de comercio cultural. Cancelé contratos con Rosa, Carmen, Ana, con compensaciones para que establezcan negocios propios. He estado en terapia 4 meses». Su voz se quebró. «Lo que hice contigo no fue diferente de lo que mi padre hizo con mi madre. La convirtió en performance de esposa china ideal. Yo te convertí en performance de mujer zapoteca auténtica». Citlali habló por primera vez. «Lugunaga tú ni Wendanabani Skendayú, ¿qué harás con la vida que te queda?» «Trabajo con organización de derechos humanos documentando adopciones ilegales. Quiero reunir familias separadas como separamos a Itzel de usted. No espero perdón, pero quiero que mi tiempo restante sirva para algo mejor». Después que se fueron, Itzel y Citlali tejieron en el patio mientras el sol pintaba montañas de oro y púrpura. «¿Avenda gusó Raguna?», preguntó Citlali. «¿Qué piensas de ese hombre?». Itzel consideró mientras trabajaba los hilos de su rebozo. Era un patrón nuevo que había inventado combinando técnicas tradicionales con elementos que reflejaban su experiencia. Líneas quebradas que representaban rupturas convertidas en fortaleza. «Creo que está tratando de convertirse en una persona diferente. No sé si lo logrará, pero el intento parece real». «Gusó ne wendanabani gatu guela stale», respondió Citlali. «La vida que es real siempre cuesta trabajo». Esa noche, revisando propuestas llegadas durante la semana, Itzel encontró una nota manuscrita de Citlali. «Guna ru, biguna gatu iskenda lubeu guzo, negwendana bani. Nurra guna yugatu iskendabeu, guzo lu iskendaro». «Hija mía, hay mujeres que buscan el camino hacia la vida real. Aquí hay una mujer que encontró ese camino. Vive tu camino». Itzel dobló la nota y la guardó junto a fotografías con familias de la cooperativa, cartas de mujeres que habían encontrado valor en su historia y un pequeño telar de juguete para cuando fuera abuela. Afuera, Oaxaca se preparaba para dormir bajo estrellas que olían a copal y promesas. Por primera vez que podía recordar, Itzel se durmió sabiendo exactamente quién era y hacia dónde se dirigía. En sus sueños, tejía historias verdaderas bajo estrellas que hablaban zapoteco, y todas las mujeres silenciadas cantaban junto con ella. Capítulo 10. Florecer propio 6 meses después de la guelaguetza que cambió su vida. Itzel despertó en una casa que olía a café de olla y flores de Jamaica, no a perfumes importados y ambición manufacturada. La casa de la cuñada de Mercedes era pequeña, con paredes de adobe que guardaban el fresco durante el día y el calor durante las noches frías de enero. Por la ventana de su cuarto podía ver el mismo tipo de patio donde había sido humillada por última vez. Pero ahora, en lugar de cordas de enequén, había un telar vertical donde tejía rebozos junto a Citlali 3 tardes por semana. Su abuela había insistido en mudarse a la ciudad para estar cerca de ella durante su recuperación, y los doctores habían aceptado con la condición de que tuviera cuidados constantes. Lo que no habían entendido era que Citlali no necesitaba cuidados médicos tanto como necesitaba propósito, y enseñarle a su nieta las técnicas que había estado esperando transmitir durante 24 años se había convertido en la mejor medicina. «Lugunaga tú ni gusó ne Ra», le había dicho Citlali la primera vez que Itzel había logrado tejer un patrón completo sin errores. Una mujer que sabe tejer sabe crear su propia vida. El teléfono sonó mientras Itzel preparaba el desayuno. Ya no se sobresaltaba con las llamadas matutinas. Habían dejado de ser heraldos de malas noticias y se habían convertido en conexiones con la red de mujeres, artesanos, activistas y soñadores que había crecido alrededor de la cooperativa que había fundado con la ayuda de Diana Ruiz y María Elena, la novia de Roberto, que había convertido su historia en la tesis más citada de la Facultad de Desarrollo Comunitario. «Buenos días, Itzel». La voz era de Carmen Morales, una tejedora de Santo Tomás Jaliesa,
que se había convertido en la coordinadora regional de la cooperativa. Tengo noticias sobre el pedido de los canadienses. La cooperativa Telar de Historias Propias había comenzado con 5 familias de artesanos zapotecos y un principio simple: comercio justo real, no performativo. Los artesanos recibían 70% del precio final de venta, tenían voz en todas las decisiones comerciales y cada producto venía con la historia verdadera de quien lo había hecho, no con narrativas inventadas para consumo turístico que dicen: quieren triplicar el pedido y hay más. Una universidad de Toronto quiere invitarte a dar una conferencia sobre descolonizando el comercio cultural. Te pagan los gastos y un honorario equivalente a lo que ganabas en 3 meses como contadora. Isel sonrió mientras revolvía los huevos que se freían en el comal de barro que había heredado de la antigua inquilina de la casa. Invitaciones para dar conferencias llegaban cada semana ahora, de universidades, songs y organizaciones de mujeres empresarias que habían escuchado su historia y querían entender cómo había transformado trauma personal en acción colectiva. La puerta de la casa se abrió sin que nadie tocara. Solo una persona tenía esa confianza para entrar así. «Nu gunaga tu guso», gritó Citlali desde la entrada. «¿Dónde está la mujer que sabe tejer?» «En la cocina, abuela», respondió Itzel, añadiendo automáticamente un plato más a la mesa. Citlali entró a la cocina con una expresión que Itzel había aprendido a reconocer como: «Tengo noticias importantes, pero voy a hacer que las adivines». «Roberto viene en camino», dijo, sentándose en la silla que había adoptado como suya, «y trae a alguien contigo». «¿A María Elena?» «No, a alguien que quiere hablar contigo sobre...» Perdón, la palabra perdón cayó sobre la cocina como una piedra en agua tranquila. En los últimos 6 meses, varias personas habían venido a pedirle perdón. Mercedes por su silencio de décadas, Roberto por no haber hablado antes, incluso algunos funcionarios del gobierno que habían estado involucrados en encubrir adopciones irregulares durante los años 90, pero Itzel sabía que Citlali no se refería a ninguno de ellos. Santiago llegó con Roberto a las 9 de la mañana, conduciendo no su BMW, sino un auto compacto que se veía como el tipo de vehículo que compraba alguien que había tenido que reconsiderar sus prioridades financieras. Se veía más delgado, con canas que no había tenido 6 meses antes, y una expresión de humildad que Itzel nunca había visto en él. Roberto hizo las presentaciones con la incomodidad de alguien que no estaba seguro de haber hecho lo correcto al facilitar este encuentro. «Santiago quería hablar contigo», dijo. «Le dije que solo lo haría si estabas de acuerdo y que yo me quedaría presente durante toda la conversación». Itzel estudió el rostro de su ex esposo. Los casos legales habían sido resueltos 3 meses atrás, con un acuerdo que básicamente los dejaba en paz. Él retiraba las demandas por daños y perjuicios. Ella conservaba el derecho a contar su historia públicamente. Habían dividido los bienes matrimoniales de manera equitativa, aunque equitativa, en este caso, significaba que Itzel había rechazado la mayoría de las posesiones que consideraba compradas con dinero sucio. «¿Qué quieres, Santiago?» Él se sentó en la silla que Roberto había acercado a la mesa, pero mantuvo las manos en su regazo, como si no estuviera seguro de que tenía derecho a ocupar espacio en esa cocina. «Quiero disculparme», dijo, «no solo por lo que te hice a ti, sino por lo que hice durante años a mujeres como tú. Y quiero tratar de hacer algo para reparar el daño». Itzel sirvió café para todos mientras consideraba las palabras. Había aprendido a desconfiar de los gestos grandiosos de Santiago, pero había algo diferente en él, una quietud que no había tenido antes. «¿Qué tipo de reparación?» Santiago respiró profundamente antes de responder. «Estoy liquidando todas mis empresas relacionadas con comercio cultural. Los contratos con Rosa, Carmen, Ana y las demás han sido cancelados con compensaciones que les permiten establecer sus propios negocios si quieren. Y he estado en terapia durante 4 meses, tratando de entender cómo me convertí en el tipo de persona que podía justificar lo que hice. ¿Y qué descubriste? ¿Que el dolor no justifica causar más dolor? ¿Que haber sido víctima de discriminación no me daba derecho a crear sistemas que victimizaran a otras personas? Y que...» Su voz se quebró ligeramente. «Que lo que hice contigo no fue diferente de lo que mi padre hizo con mi madre». La convirtió en una performance de lo que él pensaba que debía ser una esposa china.
y yo te convertí a ti en una performance de lo que pensaba que debía ser una mujer zapoteca auténtica, Citlali, que había estado escuchando en silencio. Habló por primera vez. Lugunagatu ni Gwendanabani Skendayu, Roberto tradujo. ¿Y qué harás con la vida que te queda? Santiago miró directamente a Citlali cuando respondió, como si entendiera que ella era la persona más importante a quien responder. Estoy trabajando con una organización de derechos humanos que documenta adopciones ilegales. Quiero ayudar a reunir familias que fueron separadas como separamos a Itzel de usted. No espero perdón, pero quiero que el tiempo que me quede sirva para algo mejor de lo que ha servido hasta ahora. Itzel sintió algo moviéndose en su pecho, no exactamente perdón, pero tal vez el comienzo de algo que podría convertirse en perdón con tiempo. ¿Qué económicamente?, preguntó. ¿Cómo vas a sobrevivir por primera vez? Santiago sonrió con algo parecido a su antigua confianza. Estoy aprendiendo a enseñar mandarín a niños. No es glamoroso, pero resulta que tengo talento para ello. Y es honesto. Después de que se fueran Santiago y Roberto, Itzel y Citlali se sentaron en el patio a tejer, mientras el sol de la tarde pintaba las montañas de oro y púrpura. «¿Venda Gusó Ragunaa?», preguntó Citlali. «¿Qué piensas de ese hombre?». Itzel consideró la pregunta mientras sus dedos trabajaban los hilos del rebozo que estaba creando. Era un patrón nuevo, uno que había inventado combinando técnicas tradicionales que Citlali le había enseñado con elementos que reflejaban su propia experiencia. Líneas quebradas que representaban rupturas que se habían convertido en fortaleza, colores que se oscurecían antes de brillar más intensamente. «Creo que está tratando de convertirse en una persona diferente», dijo finalmente. «No sé si lo logrará, pero creo que el intento es real». «Gusó Negwendanabani Gatuguela Stale», respondió Citlali. «La vida que es real siempre cuesta trabajo». Esa noche, después de que Citlali regresara a su propio cuarto en una casa de asistencia cercana, que le permitía independencia con supervisión médica, Itzel se sentó en su escritorio a revisar las propuestas que habían llegado durante la semana. Una universidad brasileña quería incluir su modelo de cooperativa en un programa de intercambio internacional. Una fundación europea ofrecía financiamiento para expandir telar de historias propias a comunidades mayas de Guatemala. Y más sorprendente aún, había una carta de Rosa, Carmen y Ana, las ex-esposas culturales de Santiago, proponiendo una alianza entre sus nuevos emprendimientos independientes, pero la que más la emocionó era una nota manuscrita de Citlali que había dejado sobre su almohada. «Gunaa Ru, Bigunaa Gatu Ixkenda, Lubeu Gusó Negwendanabani, Nurra Gunaa Yugatu Ixkenda Biu, Gusó Lu Ixkendaro». Roberto había traducido. «Hija mía, hay mujeres que buscan el camino hacia la vida real. Aquí hay una mujer que encontró ese camino. Vive tu camino». Itzel dobló la nota y la guardó en la caja de madera donde estaba reuniendo los fragmentos de su nueva vida, fotografías con las familias de la cooperativa, cartas de mujeres que habían escuchado su historia y habían encontrado valor para cambiar sus propias vidas, y un pequeño telar de juguete que había comprado para cuando fuera lo suficientemente abuela para enseñar a otra generación. Afuera, Oaxaca se preparaba para dormir bajo un cielo que olía a copal y promesas. Y por primera vez desde que podía recordar, Itzel Hernández se durmió sabiendo exactamente quién era y hacia dónde se dirigía. En sus sueños, tejía historias verdaderas bajo estrellas que hablaban zapoteco, y todas las mujeres que habían sido silenciadas cantaban junto con ella.